lo que te preguntaba fuera de cámaras, cuando veíamos un poco el caso, estos informes, estos pronunciamientos de la ONU, ¿son vinculantes, no son vinculantes? Y te lo pregunto además porque ya este es el tercer caso, han habido otros, y somos reincidentes. Sí, bueno, para comentarte, justamente no hay un pronunciamiento literal del Tribunal Constitucional donde diga que exactamente estos dictámenes de la ONU son vinculantes. Sin embargo, el Perú prácticamente reconoce la competencia del Comité de los Derechos del Niño. Ya. Y ello se da cuando ratifica el tercer protocolo facultativo, que justamente es en virtud de este caso que se ha seguido ello, ¿no? Entonces, al ratificar ese tercer protocolo, prácticamente está en la obligación de reparar a Camila. Tú mencionas, Pamela, de que justamente hay dos casos previos, el caso de KLYLC versus Perú. Y bueno, fueron en base al Comité de los Derechos Humanos y bueno, el otro comité del CEDAW, ¿no? Y bueno, sí hay una reincidencia, prácticamente Naciones Unidas está señalando que el Perú violó los derechos, bueno, vulneró los derechos de Camila. ¿En los dos casos anteriores también se dispuso el pago de una indemnización, de una reparación civil? Te puedo comentar todo el caso de LC. ¿Ya? Sí, sí se dispuso de un tema de una reparación, vamos a decirlo así, una reparación individual, ¿no? Para la víctima. ¿Se cumplió? Sí. Se cumplió, ok. Se cumplió, pero no se corrigió, que finalmente cuando hay pronunciamientos de organismos a los cuales el Perú como Estado se somete, porque finalmente es eso, ¿no es cierto?, es no solamente cumplir con la indemnización, sino hacer los correctivos para que esta situación no se vuelva a repetir, pero eso no está ocurriendo. No está ocurriendo y lo vemos claramente en las cifras que mencionaste, ¿no? Hay una alta cifra de prácticamente niñas que se convierten en madres a tan corta edad, antes de los 15 años. Y seguimos en esto y esperemos que este dictamen ese dictamen es claro, es fuerte. O sea, menciona las reparaciones que tiene el Estado para con Camila individualmente y también menciona ciertas reparaciones a nivel de políticas públicas, desde el mismo cambio de la guía técnica para el tema del aborto terapéutico, asimismo la educación que deben recibir los niños y niñas en lo que es en temas de salud sexual y reproductiva. Correcto. Hablemos un poco del fallo y de estos temas que tú estás subrayando, porque entre las causas del aborto adolescente, del embarazo adolescente, están el tema de la desigualdad de género, ¿no? La violencia, el abuso sexual, en el que el hombre ejerce control sobre la vida de la mujer porque lo ve en casa y porque repite estas conductas. Pero además tenemos que en los centros de emergencia mujer del Perú se han registrado 11.524 casos de abuso sexual entre adolescentes de 12 y 17 años. Falta de educación sexual, la falta de vida de protección que hubiera permitido, con información adecuada, se inician en la vida sexual, pero ya con protección. Evitas embarazos adolescentes, pues, pero no hay información, no se les da. Información y capacitación, que justamente es uno de los que ese dictamen señala, ¿no? Y no solo capacitación a los operadores de salud, sino también hasta la misma fiscalía. Como ya mencionabas también en el recuento de los hechos, ¿no? Hubo una revictimización con Camila en todos los niveles, desde el mismo nivel de salud, desde los operadores policiales también, que fueron, bueno, a su casa un poquito más a decirle que sí continúe con los controles prenatales cuando ella ya tuvo un aborto espontáneo y posteriormente a nivel judicial, ¿no? Del hecho de tener que sentenciarla, condenarla por un autoaborto a una menor de edad. A ver, qué es lo que dice el protocolo para entender? Porque nuevamente repetir que el procedimiento de un aborto terapéutico es legal en el país desde 1924. Entonces llega una niña de 10 años. ¿A qué edad es que resulta embarazada? 13 años. 13 años. Llega una niña de 13 años embarazada a un centro de salud. ¿Qué dice el protocolo? Que se le debe dar a la niña y al tutor responsable información sobre, señora, ¿su hija puede interrumpir este embarazo? La guía técnica, sí, en temas de comunicación, debería proporcionar, tiene que proporcionar esta información. ¿Ya? Sin embargo, algo que sí quiero hacer bastante hincapié con ello es que esta guía técnica nacional no hace una diferenciación en si está en la información referida a niños y adolescentes, a diferencia de una persona, bueno, una mujer adulta, ¿no? Y eso es un tema de que tiene que ajustar también la misma guía técnica nacional, pero se le tiene que proporcionar información para que pueda acceder a
Entiendo que en el pronunciamiento de la ONU señalan precisamente eso, que el aborto terapéutico debe ser una alternativa o debe aplicarse sí o sí cuando hablamos de menores de edad. Bueno, la guía técnica lo menciona como un tema voluntario, ¿no? Ajá. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que estamos hablando de menores de edad. Claro. O sea, en primer lugar, el derecho a ser escuchadas. En el caso de Camila no deseaba tener este embarazo. Lo manifestó ella y su madre cuando fueron al centro médico. Lo manifestaron y asimismo, cuando ya solicitaron este protocolo de aborto terapéutico, no se les dio respuesta. O sea, no hubo ninguna respuesta. Ninguna información, simplemente las ignoraron. Ahora, este episodio de que además ella, como adolescente infractora, fue obligada a asistir a la escena del crimen junto con su violador, que finalmente fue sentenciado a cadena perpetua, sí. ¿En qué momento ocurre? Bueno, lo que se dio dentro de los procesos fue, bueno, la revictimización claro. En sí, el hecho de, bueno, el recuento de los hechos, ¿no? Entonces, en lo que respecta, bueno, a su progenitor, él sí fue sentenciado a cadena perpetua y al pago de una reparación civil que, bueno, no lo ha hecho efectiva. Claro. Y, bueno, en la situación de Camila también, ¿no? El hecho de que la justicia esté detrás de ella, la fiscalía que también estaba en principio investigando un tema por violación sexual, termina cambiando de ruta a investigarla ya por un proceso de autoaborto y un aborto que se dio de manera espontánea. Correcto, correcto. ¿Qué cambios se tienen que hacer en la guía terapéutica? ¿Qué precisiones tendrían que hacerse para que no haya ningún médico y ningún centro de salud, ninguna obstetra renuente a ofrecer la alternativa? Porque no pueden forzar a alguien si finalmente no manifiesta su deseo de someterse al aborto, pero para informarles, ofrecer la alternativa y practicar el aborto. Y ojo, que no estamos promoviendo el aborto indiscriminado, porque hay gente que tiene miedo que hablar de aborto es como abrir una puerta al libertinaje a los adolescentes. Y es más, no hay nada más alejado de la verdad. O sea, la iniciación sexual temprana es una realidad y las cifras lo demuestran. Entonces, ¿qué ajustes se tienen que hacer? ¿Qué precisiones? En primer lugar, hacer esta diferenciación cuando se refieren a niñas y adolescentes. Hay que hacer un ajuste, claro, ahí. En segundo lugar, que verdaderamente... O sea, señalar que es obligación de las autoridades de salud y las autoridades, o sea, todas las instancias que intervienen a informar adecuadamente sobre que tienen la alternativa de someterse a un aborto. Claro, y la misma guía que también especifique justamente de que, bueno, nosotros sabemos que el tema de un embarazo que lo lleva una menor de edad, o sea, biológicamente hablando no es compatible. No es compatible. No es compatible, o sea, y eso es un tema, bueno... Claro, biológicamente no es compatible pretender convertir en madre a una criatura de 10, 11, 12 años, o sea, no es un regalo divino, porque también entra a tallar las consideraciones religiosas en un Estado laico donde se debe legislar independientemente del credo religioso, ¿no es cierto? Pero hay quienes consideran, es una bendición de Dios, entonces lleva término y después lo das en adopción como si esa fuera la solución. El derecho a decidir no puede estar sujeto a, como tú mencionas, ¿no? A credos religiosos. Pero bueno, volviendo al tema de Camila y volviendo a la situación en la que nos encontramos como país, el Estado, bueno, está en la responsabilidad, ¿no?, de reparar a Camila, está en la responsabilidad de ajustar en base a todo lo que ha señalado este dictamen y sobre todo también de comunicarlo, promulgar este dictamen. De hecho, algo muy interesante es que se pide que el Estado parte, bueno, en este caso el Estado peruano, pueda difundir este dictamen y que lo difunda en idioma de quechua, para que todas podamos tener acceso. Qué importante, porque además, claro, aun cuando Lima es la región con más casos de embarazo adolescente, al interior del país los casos ni siquiera alcanzan todos a ser judicializados, ¿no es cierto? O sea, muchas víctimas terminan conviviendo con el agresor y asumiendo una maternidad a una edad en la que no les corresponde, porque es así, ¿no? Muy bien, entonces, esperando a que la resolución se tiene que hacer pública a través del Diario Oficial del Peruano. Es un dictamen. Es un dictamen de Naciones Unidas. El Estado está en la obligación de difundir ese dictamen
y bueno, y de todas las otras obligaciones, reparaciones, cambios que tiene que realizar. Algo que también indica este dictamen es que tienen un plazo de 180 días para informar al Comité de los Derechos del Niño lo que vayan realizando. Correcto. Jimena, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Hay que poner siempre... yo lo he dicho, y quienes me siguen y me conocen saben que esta es una de mis causas a la que siempre haré, de la que siempre haré eco, ¿no? O sea, no podemos obligar a las niñas a ser madres. Tenemos que hacer una acción conjunta del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer, para llevar información adecuada sobre educación sexual con enfoque de género, acceso a información asertiva y adecuada sobre métodos anticonceptivos, y les arderá con mis hijos no te metas, y les dolerá, los conservadores, y pensarán que estamos promoviendo aquí el aborto y el libertinaje sexual. No, le estamos dando herramientas a los chicos para que sepan protegerse, para que tomen decisiones acertadas sobre su iniciación sexual, y que si finalmente deciden hacerlo, porque lo harán independientemente de lo que los papás le digan, porque está ocurriendo, si es que los papás les hablan de sexo, lo harán protegidos, y evitaremos estas situaciones dramáticas en las que luego el Poder Judicial y los operadores de justicia y los administradores de la salud revictimizan a estas niñas y adolescentes. Gracias, Jimena, por estar con nosotros esta tarde. A ti, Pamela. Gracias. Muchas gracias. Cambiamos de tema. Regresamos a la ceremonia en la que participa la presidenta Dina Boluarte, este encuentro bilateral con el presidente ecuatoriano. Toma la palabra la presidenta Dina Boluarte. Presidente del Ecuador, señor secretario general de la Administración Pública y Gabinete del Ecuador, señor presidente del Consejo de Ministros de Perú,